Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí sí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Y dónde está? Allí siempre hay libertad. Allí siempre hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Aquí siempre hay libertad. Aquí siempre hay libertad. Gloria a Dios. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero un día Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería. Pero un día Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero un día Cristo, el dador de la vida, del que yo quería. Pero un día Cristo, el dador de la vida. Gozo, gozo, gozo yo quería, donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería. Pero un día Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería. Pero un día Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería. ¿Y cuántos se gozan por ese gozo? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan un grito de júbilo? No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios que pueda obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Otra vez, no hay Dios. Sí, Señor, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay.
espadas, mas con su Santo Espíritu. No es con espadas, mas con su Santo Espíritu. Y en su iglesia se mueve, y en su iglesia se mueve ya, y en su iglesia se mueve ya, con su Santo Espíritu. ¿Y cuántos son iglesia de Dios? Gloria a Dios, gloria al Rey. Gloria. Se cansó. Dijo, ya es hora de reposar. Hola, sí. Vamos a seguir alabándole y adorándole. Gloria a Dios. Hola, hola, sí. Gloria al Señor. Qué bueno. Dice, no, dice, qué bueno es para Dios cuando las cosas salen bien. Sí se lo salen bien. Qué bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas, qué cosa buena. Pero yo le alabo desde mi quebranto y Jesucristo se glorifica dentro de mí. Es hermoso, ¿sí o no? Es bueno alabar a Dios y más bueno es saber que Dios está con nosotros y que está en nosotros, amén. Y que por Él y para Él es que estamos aquí. Entonces, todos sean bienvenidos. Vamos a pasar a esta labor. En la Biblia dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida, darán en vuestro regazo, ¿cierto? Entonces, bueno es Dios y su misericordia es para siempre. Pueden ir pasando los que vayan a depositar su ofrenda, su diezmo, su primicia. Yo voy orando y ustedes van pasando. Amado Dios, soberano Rey y Señor de todo el universo, Dios, todo lo sabes, todo lo conoces, todo lo puedes. Estás en todo lugar, Señor. Estás en cada vida, oh Dios, en cada hogar, en cada familia. Estás, Señor, en cada nación, en cada pueblo y ciudad, en cada campo, oh Dios amado. Gracias. Gracias, Señor, por cada oportunidad que usted nos permite, Señor amado. Gracias porque por tu buena voluntad estamos acá y por tu gran misericordia, Señor amado, podemos dirigirnos delante de tu divina y santa presencia. Gracias, Señor, por los que han podido dar, pero también gracias por los que no pueden dar, oh Dios. Tú conoces el corazón, oh Dios amado. Tú eres el Señor de todos los recursos, oh Dios amado, de las cosechas, de todo el empleo, Padre Santo, gracias. Gracias por la vida, por la salud, por los empleos, por las cosechas, por las fábricas, por los depósitos, oh Dios, gracias. Gracias por proveer, Señor, pan, oh Dios amado.
Muchas gracias, oh Rey. Gracias, precioso. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los niños y las maestras pueden pasar. Bueno, vamos a colocarnos de pie, por favor. Y vamos a orar por los futuros empresarios, los futuros científicos, los futuros hombres y mujeres de Dios que van a ser una bendición para su generación. Amén. Y vamos a orar también por los futuros ministros. Amén. Ahí me da risa cuando alguien habla de las ofrendas. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien habla mal de las ofrendas y los diezmos, de pronto va a tener un hijo pastor. Ahí, después hablamos en 20 años, viejo. Ahorita no te digo nada. Señor, aquí hay hombres y mujeres de Dios. Nuestra tarea es sembrar la palabra en ellos, Señor, y por eso los bendecimos como tú hacías, en tu nombre, conforme tu gracia, tu misericordia. Señor, bendecimos a esta generación de hombres y mujeres, a las maestras que tienen el desafío de enseñarles. Padre, ayúdales que crezcan en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres, así como tú crecías, Señor. Y por eso nos da alegría. Hacemos un esfuerzo, Señor, para que tengan su espacio y bendecimos a esta generación. Señor, tú colocarás el querer como el hacer, tu buena voluntad en ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, siéntese por favor. Bueno, los Jaycee, ven y saluda porfa, que te habíamos echado de menos como medio año. Buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Veo caras nuevas, creo que no todos me conocen, pero bueno, gracias a Dios por su misericordia y por las personas que trae a cada día para crecer en esta casa, amén. Bueno, me siento muy alegre, complacida de tener este tiempo, porque realmente es un tiempo de descanso, pero agradecida con Dios de poder volverlos a ver y bueno, que Dios siempre sea el que esté presente en nuestras vidas y en nuestros corazones, no importa dónde estemos, seguimos siendo familia en Cristo, amén. Dios les bendiga y un abrazo para todos. Qué bueno verte. Bueno, tenemos algunas actividades, ahora vaya a emudecer. Las actividades esta semana, el día martes, ofrecemos herramientas para que el pueblo de Dios crezca en discernimiento, en entendimiento a través de la escuela. Cualquier persona puede estudiar con nosotros porque es un lenguaje muy sencillo, no es técnico. No vamos a hablar de la taberculización del hombre, no, es muy redundante. No, hablemos de cosas que son bastante prácticas. ¿Cómo estudiar la Biblia? Estamos en la forma, métodos de estudiar la Biblia. Al final usted con cuál se queda, pero la idea es usted por lo menos lidiar con un libro que suele ser desafiante, que es la palabra de Dios. Entonces los martes los estamos a eso. Aquí tenemos una reunión de mujeres preciosas. Pues estamos estudiando y el viernes tenemos nuestra velada de oración, de llenura, de fortalecimiento. Velada, empezamos el viernes a las 7 de la noche es la velada. Los sábados tenemos aquí un tiempo de ayuno de 8 a 10. Lo hacemos corto,
su casa, y nos interesa que esté aquí, pero también nos interesa que atienda su casa de la mejor manera posible. Bueno, y los domingos tenemos esta cita. Vamos a adentrarnos en un tema que se llama cómo discernir los ataques del diablo. Hemos entendido que la guerra espiritual no es una guerra entre Satanás y Dios. No se trata de eso, porque Satanás es una criatura y Dios es el creador. Entonces no se trata de eso. Tampoco se trata de una lucha cuerpo a cuerpo con los... ¿A qué me refiero? A que hay personas... Hola, ¿sí? Hay personas que de pronto han hecho de la guerra espiritual un asunto un poco, si puedo decirlo de esta manera, gnóstica, ¿sí? Mística. Ven demonios hasta en el chocolate, ¿sí? No ven los demonios de las doctrinas, pero sí ven demonios en el chocolate. Yo cuando veo eso digo, caramba, algo anda mal, porque lo que dice Pablo es que en los últimos tiempos la gente se va a apartar de la fe verdadera, escuchando doctrinas, no escuchando cosas raras, escuchando doctrinas de demonios. Entonces, si usted no discierne los demonios que hay en la doctrina, usted y yo estamos en un nivel de discernimiento bastante bajo, por ponerlo de alguna manera. Vamos a la palabra. Entremos a tratar de definir ciertas cosas, como por ejemplo que lo que está en guerra, ¿qué es? Lo que está en guerra es eso nunca se le debe olvidar, que lo que está en guerra en la actualidad no es una repartición de las almas, no es Satanás diciendo este es para mí y ese es para ti. No se trata de eso, se trata de una guerra de la verdad. Lo que está en guerra es la verdad. En el mundo no existe la verdad absoluta. Todos tienen una verdad y esa es la verdad para él, ¿sí? Si una persona dice que es mujer y es un hombre, pues todo el mundo aplaude, ¿cierto? Dice, oh, qué valiente. Pero si alguien dice, no, yo no creo eso, dice, uy, no, es homofóbico esa contradicción de su verdad. Entonces, en un mundo que está dominado por las mentiras, decir la verdad es peligroso, ¿sí sabía? Uno se gana enemigos gratuitos. Entonces lo que está en guerra es la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios, la verdad revelada en su palabra. Y hemos entendido en el Génesis capítulo número 3, creo que ahí es una buena base para empezar, que Satanás distorsiona la verdad. Una vez logramos entender cómo Satanás no intenta, Satanás lo que hace es usar lo que ya está y lo usa mal. Entonces, una vez que usted entiende y discierne las distorsiones de la verdad, se para en la raya y mira y discierne, usted está en un nivel de crecimiento óptimo. Si no se da cuenta de los demonios, de la doctrina de muchas personas, el nivel de crecimiento es bajo. Génesis capítulo número 3, que se tomó y listo. Sí. Es que no me van a escuchar los que están por allá. Vamos a ver si así funciona. Okay. Entonces, decíamos que, no sé si su merced logre entender esto. Satanás, ¿dónde está? En la
distorsión de la verdad. Ahí está Satanás. ¿En dónde nos han dicho que está Satanás? Primera mentira, que está en el infierno y allí tiene su trono y de allí manda decretos de muerte, de destrucción y de allí ordena como si él fuera un soberano. Él no es soberano, él es una criatura. Entonces es una mentira que Satanás desde allá, desde el inframundo, como lo dicen algunos hoy en día, manda demonios, por ejemplo. Es otra de las cosas. Manda demonios. Él nunca manda demonios, manda personas. ¿Cuál es el método de Dios? El método de Dios es enviar ¿a quién? A Jesús. ¿Cómo lo mandó? Una persona. ¿Cómo hace Satanás? ¿Qué hace Satanás? Copia exactamente lo mismo. ¿Qué usa? Personas. ¿Tú crees que Satanás va a ponerte un demonio para que no te deje dormir? No, él no pierde su tiempo con eso, porque él es experto ¿en qué? Distorsionar la verdad. Leamos ahí Génesis, por favor, capítulo número 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. ¿Qué había dicho Dios anteriormente? Había dicho: el día que comas de él ciertamente morirás. Entonces, ¿qué hace Satanás? Distorsiona la verdad. Entonces se puede resumir en el siguiente aforismo o resumen, una forma de decirlo corto: toda distorsión de la verdad es satánica. ¿Cómo es? Toda distorsión de la verdad es satánica. Como en la Edad Media, por ejemplo, las caricaturas que usted ve acerca de Satanás es de un personaje con cachos, con rabo, vestido de rojo, porque alguien, y no es Dios ni la palabra, les enseñó en la Edad Media que se ponían en ridículo a Satanás. Satanás iba a salir corriendo. Entonces, las caricaturas de la Edad Media que usted ve, que suelen ser aterradoras, eso no es Satanás, porque mi Biblia dice que Satanás no es así, se disfraza de ángel de luz, y también sus ministros se disfrazan de ángel de luz. La primera advertencia del Evangelio en Mateo 24 es: mirad que nadie os engañe. Si quiere, no sé cómo voy a decir esto, pero si quiero llevarlo a otro nivel, ¿usted sabía que el anticristo ya está acá? Y no es precisamente una persona, es una tendencia. Algunos todavía están enredados de que quién es el anticristo. Sí, si es el presidente de la China, si es un gobernante. ¿En serio? ¿No ha leído bien su Biblia? En realidad, desde la época de Cristo a la fecha siempre está presente el anticristo, pero mi Biblia dice que hay algo que lo detiene. Entonces, cuando alguien me habla a mí de teoría de la conspiración, yo digo: eso es viejo. ¿Por qué? Porque desde allá Pablo dice: ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Lo quieren leer conmigo? ¿Vamos a ese nivel o lo dejamos así? ¿Usted quiere saber cuáles son los disfraces? ¿O lo dejo así peleando con el diablo todo el tiempo? Ok, empecemos con lo sencillo y después nos vamos a complicar. Vaya conmigo, creo que es segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses dice, verso número 2, capítulo número 2, por favor. Al comienzo Pablo dice, bueno, no es Pablo, es el Señor que dice: no se turben si alguien les dice que ya llegó el día del Señor. Esa es una frase muy poderosa. La mayoría lo pasa por alto, pero el día del Señor se refiere a el juicio final. Y ese juicio final puede ocurrir en cualquier momento.
Ojalá un día te unas conmigo a estudiar el Apocalipsis, es fascinante. Todo lo que tú ves hoy en día es lo que dice el Apocalipsis, solamente que lo dice a través de figuras simbólicas. Y aquí dice el verso número, leamos por favor, desde el 13 está bien. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Cristo, la segunda venida. No vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hasta ahí parece ser una persona, pero mira lo que va a decir lo siguiente: el cual se opone y se levanta, eso habla del carácter, con todo lo que se llama Dios y es objeto del culto. Ahora viene la forma, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Que en el carácter Satanás se opone realmente a Dios, pero en la forma, ¿qué hace? Se hace pasar. Palabra clave. En el carácter él está en contra de lo que Dios hace, tal cual hizo la serpiente, pero en el accionar, en la dinámica, él se hace que pasar. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Y eso cómo se aplica? ¿Qué significa eso? Que la gente espera un gobernante mundial que va a controlar el mundo. No, mira, lee conmigo más abajito para que se nos quite esa idea. Verso número 6 dice: mas ahora sabéis que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y dice: porque ya está en acción el misterio de la que. ¿Desde qué fecha? ¿En qué fecha se escribió esta carta? Más o menos por ahí en el 50 después de Cristo. Entonces, cuando alguien me habla de los Illuminati y me habla de la conspiración de los Rockefeller, yo me río. ¿Sabe por qué? Porque desde esa fecha ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Ha escuchado usted esta frase, la abominación desoladora? ¿Sí la ha escuchado? ¿Alguien la ha escuchado o no? Bueno, se la voy a resumir y no lo voy a embolatar tanto con historia. Tendría que hablarle de 4 imperios. Hubo un señor, ojalá usted lo apunte este nombre. Fue un hombre que existió en la época de los años 167 antes de Cristo. Se llamaba, 167, 165. Fue un gobernante persa. ¿Por qué le voy a mencionar este nombre? Porque lo que él hizo es lo que exactamente es el anticristo. Exacto. Es un gobernante que quiso modificar los tiempos. Se llama, los que apúntenlo, ojalá lo apunten y busquen en Google ese nombre: Antíoco Epifanes IV. Antíoco Epifanes IV. ¿Qué hizo este señor? En su lucha con Egipto y con Roma, entró en el templo. Oiga bien, ojo al dato, familia. Entró en el templo, primero que colocó en el templo de Israel. ¿Sí? En el templo de Israel, número 1, colocó un gimnasio. Colocó un gimnasio. Ojo al dato, ojo a la progresión. Después prohibió que se hicieran los sacrificios de ley. 9 de la mañana, 3 de la tarde, 2 corderos. Y él dijo: no, ya sacrificios, no más. Entonces prohibió los sacrificios, los que estaban ordenados. Y finalmente colocó una estatua del dios Júpiter olímpico en el templo de Dios. Y le ordenó a los judíos que tenían que ya no adorar al eterno Dios invisible, sino al dios Júpiter. Y finalmente, para ofenderlos,
cogió un cerdo y lo mató en el altar donde se ponía el cordero, puso a un cerdo. ¿Entiende lo que hizo este hombre? ¿Sí entiende o no entiende? Eso es lo que la Biblia le llama abominación desoladora. ¿Qué es abominación desoladora? Poner algo que no esté ordenado en las Escrituras, que trate de sustituir lo que Dios ha dicho. ¿Cómo empezó Antíoco Epifanes IV? Un gimnasio. ¿Está bien poner un gimnasio? ¿En cualquier lugar? Sí. ¿En el templo? No. ¿Puedes tener una bicicleta estática en tu? Sí, no pasa nada en el templo. Bueno, hermano, vamos a cambiar. Ya no vamos a adorar al Señor. Vamos a tener aquí gimnasia. ¿Verdad? Entonces, cuando tú te enteras cómo es la dinámica satánica, lo que pretende Satanás es, como dice ahí la palabra, se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, no toda iglesia es de Dios y no todos los ministros son de Dios y no todas las doctrinas son de Dios. La pregunta es, ¿y tú cómo disciernes? ¿Cómo sabe que no estás metido en una sinagoga del diablo? Tienes que discernir. Ese es tu deber, tu obligación. Amados, entonces, para no complicarlo, dice, vosotros sabéis qué lo detiene. Entonces, el punto de lo que Dios ha determinado, que en algún momento Él va a levantar la restricción, y adivina qué, se va a manifestar no solamente un hombre, se va a manifestar una tendencia mundial. ¿Cuál es la tendencia mundial? ¿Qué dice ahí? ¿Lo leíste bien? Lee y piensa. Se hace pasar por Dios en la dinámica, pero en la esencia está en contra de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Te lo voy a poner así. ¿Hay más cristianos hoy en día? Sí. ¿Hay más transformación? No. ¿Hay más iglesias? ¿Más congregaciones? Sí. ¿Hay menos gente nacida de nuevo? ¿Hay trigo? Sí. ¿Hay cizaña? También. Entonces, el engaño consiste en hacernos creer que hay más iglesias. Este es el engaño. Consiste en creer que hay más iglesias, pero menos doctrina. Y cuando yo escucho a alguien despreciar la doctrina, escucha, yo no escucho a ese hombre, yo escucho a Satanás burlándose de lo que Dios ha establecido. Cuando alguien se burla de la doctrina, yo digo, ese loco, ¿para dónde va? ¿Ve? Quizás a usted no le parezca grave, a mí sí. ¿Sabe por qué? Porque está aconsejando rebelión en contra de la palabra. Entonces, para usted pasa, para mí no. Eso es gravísimo. Mira lo que dice acá. Veamos aquí. Hasta que su debido tiempo sea quitado, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran ¿qué? Poder y señales y prodigios, pero ¿qué? Mentirosos. Gran ¿qué? Poder. Ojo con los milagros. Ojo, porque es la estrategia favorita de Satanás para engañar. Hay gente que corre detrás de los milagros. Los milagros tienen que correr detrás de ti. Los milagros tienen que seguirte a ti. Tú no tienes por qué correr detrás de un milagrero. Si no disciernes eso, vas a ir siempre corriendo detrás de un milagrero.
Y dice ahí, ¿cómo dice? Que eso es por obra de ¿quién? ¿Es obra del Espíritu Santo o es obra de Satanás? ¿Logras tú discernir cuándo un milagro es obra de Dios? ¿Sí? ¿O nos tragamos el cuento? Una vez me dijo una hermana, ay, yo sigo los milagros. Y yo, ¿qué? ¿Sigue los milagros? Sí, pastor, esa es una señal. O sea, hay gente que sigue ¿qué? Señales. ¿Sabe qué dice aquí? Dice algo muy terrible acerca de eso, que debemos tener cuidado. No es que yo no crea en milagros. Yo creo que Dios es un Dios de milagros. Y creo en milagros. Y creo que Dios hace milagros. Pero escucha, cuando la gente no cree a la verdad, porque es lo que está en guerra, aquí Pablo lo va a decir, con todo engaño de iniquidad para los que se pierde por cuanto no recibieron el amor de la ¿qué? De la verdad, para ser salvos. Y dice, por esto, porque rechazaron ¿qué? La verdad. ¿Qué hace Dios? Va a sonar rarísimo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Qué está en guerra? La verdad. ¿Cuál es el método satánico? Usar ¿qué? Prodigios milagrosos, milagros falsos. ¿Para qué? Para que las personas que no creen a la verdad que los puede salvar, crean a la mentira. Y dice, a fin de que sean ¿qué? ¿Salvos o condenados? Condenados. Ah, caramba, se va a complicar. Porque dice, a fin de que seas condenado todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, amado, nuestra tarea como creyentes es entender que es verdad y que no es. Esa es nuestra tarea. Dice, verso número 13, y termino esa parte, dice, así que pero nosotros, hablando de la iglesia, debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, la iglesia, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya ¿qué? Escogidos desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe. ¿En qué? Ajá. ¿Se da cuenta? El asunto es la verdad. El asunto no es simplemente creer, el asunto es la verdad. Por la fe en la verdad. Entonces, aquí hay una guerra terrible. Satanás usa con poder y señales y milagros mentirosos para los que no quieren creer a la verdad, crean en la mentira y sean condenados. Esto es peligroso. ¿Sabe por qué es peligroso? Porque tú no vas a mirar de aquí en adelante, o no deberías mirar a cualquier adelante, cualquier prédica ni cualquier iglesia, porque tú no sabes si es que trigo o cizaña. Lo primero que tú tienes que evaluar cuando llegas a una iglesia no es quién es el pastor, sino resúmame la doctrina. ¿En qué rayos aquí creen? Y escuchar. Y cuando tú escuches algo que no cuadra, tú dices, hay cosas que son negociables, hay cosas que... ¿A qué me refiero? Hay un círculo, no tuve tiempo de graficar. Hay un círculo que no es negociable. Salvación por gracia no es negociable. Cristo como Salvador no es negociable. Alguien me dice, me quiero pintar el pelo. Pues pínteselo, hermano. Eso es negociable. Me quiero pintar las uñas. Pues pínteselo. No pierdes salvación por eso. Pero si alguien me convida a drogarme, eso es innegociable. No, Señor. Entonces es una invitación al pecado. Eso no se puede negociar. Si me hago entender. Pero si alguien me habla de ropa, comida, alguien me habla de que si se pinta pierde la salvación,
No, porque eso es de su autonomía. Entonces tenemos que entender que hay cosas que son innegociables y hay cosas que son negociables. El punto de la madurez es entender qué es y qué no es. Es el punto de la madurez. Si tú quieres llegar a ese punto es bastante delicado. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo quiero comer rellena, ¿está mal comer rellena? No, pero si yo como rellena y para mi hermano es pecado, ¿qué me dice la Biblia? Que no lo haga por la conciencia de ¿quién? De él. Entonces, ¿lo hago por qué? Por la conciencia del otro, no porque sea pecado. Ese es un nivel de madurez. ¿Sí me hago entender? No se trata de atacar al hermano y decirle, pero ¿qué? ¿La va a montar? ¿Por qué? No. Amados, necesitamos salir de la infancia y entender que lo que está en guerra es la verdad. Eso es algo interesante. ¿Sabes por qué? Porque si no logramos discernir la verdad, vamos a estar siempre en un nivel bajo. Y siempre creemos que todo lo que diga Dios, o todo lo que diga iglesia cristiana, o todo lo que diga ministro, o todo lo que diga apóstol, es de Dios. ¿Satanás ataca a la iglesia? Sí. ¿De qué manera la ataca? Enviando demonios, ¿cierto? No. Vamos a ir a Mateo 13, hagamos un repaso de eso. Mateo 13 dice que el enemigo que la sembró es el diablo, refiriéndose a la cizaña. ¿Qué es la cizaña? Algo que se parece, pero no da fruto. Entonces la cizaña puede aparentar ser un creyente. Le voy a ponerlo de esta manera. Mateo 13, sí señora. Y dice, verso número 20. Léalo ahí, no voy a leerlo todo por tema de tiempo, pero lea el 24. 13, 28. Perdón, desde el 26, corrijo, 13, 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Verso número 28. Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Entonces, ¿cómo ataca Satanás a la iglesia? ¿Sembrando qué? Cizaña. ¿Qué es la cizaña? Falsos hermanos. ¿Y cómo son esos falsos hermanos? Personas que se saben nuestras canciones, se saben la Biblia, ¿verdad? Hablan como nosotros, oran como nosotros, pero no son. O sea, en apariencia son. Según nuestro entendimiento, son. Pero según el Señor, son. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la apariencia. El trigo da fruto, la cizaña no. Entonces, ¿cómo ataca a Satanás? ¿Coloca qué? Cizaña. Ahora, ¿notan aquí algo? Les voy a contar una historia aterradora. Más o menos corría el año 2016, 2017. Una mujer y su esposa vinieron a la iglesia. Y esa mujer era una mujer muy, muy bonita. Mi esposa la vio de arriba abajo y dije, esta tiene algo. Y yo dije, no, pero no sea tan suspicaz con los hermanos y las hermanas. No sé, pero ella tiene algo. Ella se me acercó, se ganó mi confianza. Pero había algo raro en ella. Me decía que siempre me venía a contar historia de que los demonios le dieron una, ¿cómo se llama? Paliza, trilla, ¿cómo decimos en Boyacá? Una muende, una garrotera. No, pastora, me llamaba, pastor, imagínese que anoche los demonios me dieron una garrotera, me arrastraron por el piso, me dieron.
Y yo me ponía a estudiar más. ¿Pero qué? Entonces empezaba a hacer guerra espiritual. Ahora las sueltas. Y empezaba a orar. Y todos los fines de semana la misma historia. Yo dije, pero es raro eso. Ore más, le decía, ayune más. Lo que a mí me enseñaron. Ore más. Pero mientras tanto buscaba, tiene que haber algo. Y les confieso, para no alargarle la historia, siempre fue lo mismo durante 2 o 3 años. Lo mismo. Un día ella viaja a otro país y un día deja al esposo, se mete con un hombre más joven y deja al pobre hombre aquí embalado en Colombia. Ella se va para otro país. Y un día la llamo porque me pareció grave eso. Le dije, hermana, ¿qué estás haciendo? Me dijo, le voy a contar la verdad. Yo no soy lo que usted cree que soy. Yo, uy, me daron un soponcio. Pastor, yo soy, me dijo, satánica. Y, ¿cómo así? Sí, yo tuve un cargo altísimo en el mundo satánico. Fui esposa de Satanás. Mi nivel era altísimo porque yo me casé con Satanás. Y entonces yo le decía, ¿y cómo es eso? Sí, en una ceremonia lo hacemos. Y entonces Satanás me ordenó que tenía que ir a esa iglesia y ganarme su confianza y destruirlo a usted y a la iglesia. ¿Cómo se vistió? Como un ángel de qué? Como un ángel de luz. ¿Discerní yo eso? No, yo estaba en pañales. Imagínense eso. Entonces, por eso le digo, ¿tú crees que Satanás va a perder tiempo? Va y le manda un demonio al hermano para que no duerma esta noche. No. Es la distorsión de la verdad. Ahí está el asunto. Y entonces empezó esta mujer a contarme qué hacían, para qué monte se iban. No sé por qué me lo dijo. Yo no le estaba preguntando eso. Yo le iba a decir está mal que abandones a tu esposo. No está bien. Eso era todo lo que yo le iba a decir. Le iba a decir, hermana, estás en adulterio y los adúlteros no heredan el reino de los cielos. Es todo lo que le iba a decir. Y ella empezó a decirme, yo no soy lo que usted cree. Si usted la veía ahí, cantaba como nosotros, oraba, hablaba en lenguas. O se las aprendía, no sé. Por eso el trigo se parece a la cizaña. Si usted lo hubiera visto, ella una vez me contó que una pastora se le murió en sus brazos. Yo dije, ya entendí. La mató. Entonces la guerra espiritual de alto nivel no es simplemente una lucha de voy a ponerme los guantes espirituales y voy a hacer guerra espiritual. No tienen idea, porque la guerra es la verdad. Y si tú no distingues la verdad, estás expuesto a ser engañado. Fácilmente nos dan 3 vueltas. Así que cuando esta mujer me contó todo eso, yo quedé mirando para el techo. Mi esposa sí me dijo, le dije. Esa mujer tiene algo raro. No es una adversión, es algo raro que tiene y no sé qué es. Mira, íbamos a la casa de ella, a orar a la casa de ella, a reprender todo espíritu de insomnio, a reprender toda obra del diablo, y la hermana seguía igual. Claro, eso me obligó a estudiar más, a buscar respuestas en la palabra. Pero lo que le quiero decir con esta breve historia es muy sencillo. Satanás no es simplemente un tridente, cachos y rabos y una risa tenebrosa. Satanás está presente en la distorsión de la verdad. ¿Cómo ataca a la iglesia? ¿Siembra qué? Cizaña. ¿Quién la sembró? Un enemigo. Un enemigo vino y la sembró. En apariencia se parece. Ahora,
Nos han enseñado que Satanás ataca las finanzas, ataca la salud, pero eso no tiene soporte en ninguna parte del Nuevo Testamento. Cuando Jesús te compró con su sangre, te compró todo. Te compró a ti, compró tu cuerpo, compró tu vida, compró tus finanzas. Porque a veces la gente dice, hay que hacer guerra espiritual por las finanzas. No, hay que derrotar la incredulidad, hermanos. Porque nos han dicho que hay que hacer guerra. Hay una señora por ahí en popular que dice que toca dar una bofetada a Mamón. O sea, hermano, traiga $100 y le damos una bofetada a Mamón. Algo así como que, hermano, tráete, a ver, Reinaldo, tráete 1 millón y de ahí le das una bofetada y Mamón sale. Espíritu de Mamón fue. Ah, ¿lo escuchaste? Bueno. Mamón es una palabra en griego, en realidad se pronuncia mamoná. Y mamoná era el dios de las riquezas, algo en que se podía confiar. Es una metáfora de en quien yo confío. Mamoná. La gente lo lee y dice mamón. Bueno, pobrecito, está bien. Dejémoslo en ese nivel, pero es mamoná. Era un dios persa, ni siquiera es un dios griego. Ahí los que le gustan colar finito, apunten mamoná a investigar qué era eso. Un enemigo ha hecho esto. ¿Cómo te ataca entonces Satanás? Distorsiona la verdad. ¿Hay falsos hermanos? ¿Hay falsos profetas? Sí. Segunda de Pedro 2, vamos a ver cómo más ataca Satanás a la iglesia. Segunda de Pedro, capítulo número 2. Pero hubo falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos ¿qué? Maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, quizás nos aporte claridad. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hallarán mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho. Su destrucción no tardará en llegar. ¿Cómo ataca Satanás a la iglesia? Falsos ¿qué? Maestros. ¿Y cómo distingues tú? Todo el capítulo es interesante porque habla del perfil de los falsos maestros. Te voy a decir algunos. Distorsionan la verdad. ¿Qué dice ahí? Engañarán con astucias destructoras. Mira, en el mundo cristiano no vamos a estar de acuerdo en muchas cosas. Hay cosas que se pueden debatir y son sanas debatirlas, ¿sí? Para algunos no. Para algunos, por ejemplo, algo que se puede debatir. Para algunos el pecador tiene libertad para elegir a Dios. Se llama sinergismo. Para otros, Dios es el que empieza la obra y la termina. Se llama monergismo. Entonces, ¿podemos debatir de eso? Sí, pero eso no nos hace enemigos porque eso es una perspectiva teológica diferente, ¿sí? Pero hay herejías que son destructoras. Y eso toca discernirlo. Aquí hay algo interesante. Verso número 3. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras. ¿Qué es? Mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Entonces, cada vez que yo escucho decir a cualquier predicador, no importa cómo rayos se llame, no me importa, hablar de pactos, cada vez que yo escucho a alguien, ¿de dónde crees que viene eso? ¿Tú crees que disfrazado de ministro hay alguien que está hablando algo en contra de la gracia y en contra de la palabra? Y así sea muy anciano, así sea, no me importa cómo rayos se llame, la cuestión aquí es la verdad. Y si alguien distorsiona la verdad de esa manera, ese es un falso maestro. ¿Te parece demasiado radical?
Tal vez sea demasiado radical. No estamos diciendo que somos la única iglesia y que tenemos la verdad. No, estoy diciendo que lo que está en guerra es la verdad. Y que si usted no dice la verdad, graves. Llevados por la avaricia. Y dice, pero Dios, ¿los qué? ¿Qué dice ahí? Es que lo que pasa es que se desviaron, pero ellos van a pedir perdón y después van a volver. ¿Qué dice ahí? ¿Son salvos o no son salvos? ¿Qué dice ahí el verso número 3? Nunca fueron. Era la apariencia. Nunca fueron. Aquí realmente en nuestra teología es que si alguien tiene la salvación, nunca la pierde. Y si la pierde, nunca fue. Porque me encanta cómo lo dice en la palabra de Dios para todos. Desde el principio ya estaban condenados. Ahora, la pregunta es, hermanos y hermanas, es, ¿puede usted discernir cómo es un falso maestro? Por la doctrina. Cada vez que alguien me hable del evangelio de la codicia, yo de una vez apago el televisor. Prefiero ver Betty la Fea. Prefiero ver cualquier otro tipo de cosa que escucharlos a ellos. ¿Por qué? ¿Qué van a enseñar? Doctrina de demonios. ¿Usted qué hace escuchando a gente que enseña doctrina de demonios? No está discerniendo la verdad. Mira, hay cosas que yo puedo negociar. Mira, hubo un hermano que estaba entusiasmado predicando y estaba hablando de Pablo y Silas y él dijo lo siguiente, es un error de lectura nomás, eso pasa. Estaba Pablo y Silas, su mujer. Yo, ¿cómo así? ¿Silas? Uy, Dios. Espere. Eso puede pasar, es un error de lectura, es normal. ¿Sí me hago entender? Eso está bien, es otra cosa. ¿Sí? Y estaba Pablo y Silas, su mujer, ahí, y ahí estaban intercediendo. Yo dije, menos mal que no dijo otra cosa. Y Silas y Pablo y su mujer, ahí estaban los dos juntos. Yo, gloria a Dios, Señor, ayuda a mi hermano que no leyó bien. Está bien, pero hubo escuchado otro que decir, y David estaba enamorado de Jonatán porque dice, mejores son tus amores que el de las mujeres. Yo, ¿qué? Y entonces él quería favorecer la comunidad multicolor. Decía, ¿se da cuenta? Ya había una relación ahí entre dos hombres que se amaban. Yo, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Sabe qué dice? Cambié de canal. ¿Sí? Yo ese endemoniado no lo escucho. Porque una cosa es que los hermanos nos podemos equivocar, todos nos podemos equivocar en algo sencillo. ¿Se puede equivocar mientras leo? Sí. ¿Puedo equivocarme en algo que sea teológicamente debatible? Sí. En lo que no me puedo equivocar es en lo innegociable, en lo que ya está revelado. En eso no me puedo equivocar. Si quieres hacerlo, mira cómo dice al final. Demuestra qué tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, y otro que dice, el cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lobo. ¿Por qué el cerdo vuelve a revolcarse? Su naturaleza. ¿Y eso qué significa? Que la naturaleza de esta gente es que no han cambiado. En apariencia se parecen a un pastor, en la esencia no han cambiado ni un céntimo. ¿Te das cuenta por qué esto es peligroso? Si alguien te dice, hermano, viene un pastor por allá de X o Y motivo, ¿cómo reaccionas tú a eso? Es que es un profeta que tiene un mensaje de Dios para ti. ¿Cómo reaccionas a eso? Te voy a decir cómo reacciono yo, no sé cómo reacciona usted.
A mí me pasó algo que lo leí, lo puse en práctica y fin de la historia. Había un hermano por allá en otra iglesia que me decía, te tengo una palabra. Yo decía, suéltela, 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 que yo se la coloreo. Suelte la palabra que Señor. Y empezó a hablar en lenguas. Y yo dije, ya sé por dónde va. Mismo discurso de siempre. Hablan en lengua, les entra el Parkinson, entran en trance y dicen la frase clásica, pero antibíblica. Así dice el Señor. Y escucha, o así dice el Espíritu Santo. Y empezó a decirme, este año te vas a morir. Prepárate porque este año el Señor te lleva. Y yo lo miré y dije, amén. Levanté la mano y dije, no me puse a llorar, no me puse a decir nada. Dije, amén, me voy con el Señor porque yo sé en quién he creído. Sé de su gracia, de su misericordia. Sí, sé lo que mi Biblia dice, fui escogido para salvación. Y dije, amén, si eso es de Dios, se cumplirá. Y si no, tú morirás. Porque mi Biblia dice también que cuando alguien profetizaba y no se cumplía, tal profeta debería ser apedreado. Entonces, yo no te voy a apedrear porque estamos en un nuevo pacto, pero tú morirás porque se debe eliminar el error. Tú morirás. Entonces apenas me escuchó decir eso y le mostré donde decía Dios, ay, no, perdóneme, es que yo me lo imaginé. Yo dije, ¿cómo te atreves tú a decir, así dice el Señor cuando Dios no ha dicho eso? ¿Cómo te atreves tú a decir, el Espíritu Santo dice cuando el Espíritu Santo ya habló por medio de la palabra? ¿Cómo te atreves tú a usar tu boca sucia en nombre de Dios cuando Dios ya habló? ¿Cómo te atreves tú a tratar de intimidar a las personas y de engañarlas? Eres un impostor, falso profeta. Deja de ser falso. Ahora, yo no sé si de pronto tú seas o no seas. Lo que sí sé decir es que eres un falso profeta. Tú vas a morir. Si yo me muero, me voy con el Señor. No me importa. Pero si tú aconsejaste rebelión contra Dios, tú vas a morir. ¿Sabe qué? A partir de esa fecha me ganó una reputación en la iglesia. A él no le digan porque suelta unas cosas que son como groserías. Cada vez que alguien se hace, venía y profetizaba. Señor te dice, cuando me viera a mí. Hay un protocolo profético en la Biblia. Hay un derecho, el derecho de examinarlo todo, de juzgarlo todo, de no tragar, perdónenme la expresión, de no tragar entero. Aquí se puede parar cualquier persona y decir, el Señor le dice, se tiene que examinarlo, juzgar. No cierre los ojos, ábralos. No cierre su Biblia, ábrala. Y discierna si lo que está diciendo es o no es. Pregunta, si lo que está diciendo en la Biblia, ¿para qué es necesario de que lo diga? Jeje. Y si lo que está diciendo no está en la Biblia, entonces ¿qué significa eso? ¿Quién es el máximo profeta de todos? Cristo. Una cosa es que la Biblia, ¿cómo nos ve? Ese es otro cuento. Como una comunidad profética. ¿En qué sentido somos profetas? Cuando tú le hablas al inconverso, de parte. ¿Qué es profetizar? Definamos cosas y terminamos. ¿Qué es profetizar? Es comunicar la voluntad de Dios para del pasado, en relación al pasado, al presente y al futuro. En relación al pasado ya Dios habló. En relación al presente, Dios está en medio de su pueblo. En relación al futuro, ya Dios estableció una línea de tiempo. Entonces, profetizar es comunicar la voluntad de Dios en relación al pasado, presente y futuro. ¿Cómo hablaban los profetas de Dios? Hablaban con 4 criterios. Ojo,
Ojo al gato. 4 criterios. ¿Cómo sabes tú que si alguien es profeta o no? Porque te dice, así dice el Señor. 4 criterios. Apúntalos. Número 1, tiempo. ¿Cuándo iba a pasar eso? Lugar. ¿Dónde iba a pasar? Tercero, evento. ¿Qué iba a pasar? ¿Y a quiénes iba a afectar? Ejemplo, Samuel le profetiza a Saúl. Dice, hoy, tiempo, te encontrarás con 2 personas en el pozo X, no me acuerdo ahorita. Lugar. No dijo, siento un pálpito. Tengo la sensación. En cualquier momento puede ocurrir. ¿Sí? Y te darán 2 panes, acéptalos. Se levanta Elías y dice, mañana, tiempo. A esta hora, los precios de la economía se van a desplomar. En Samaria, tiempo, lugar, suceso. Los profetas de Dios profetizaban así. Los profetas de hoy en día, como dicen, así dice el Señor, te va a bendecir. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Eso es una profecía? Eso es un pronóstico, no es una profecía. Cuando alguien viene y me dice, así dice el Señor, yo lo escucho. Y empieza a decirme, yo enseguida, ¿sabe qué hago yo? Lo filtro. ¿Por qué? Tiempo, lugar, suceso, personas. Todos los profetas de la antigüedad, cuando profetizaban, ellos no decían, siento un palpito aquí. Saúl, a mí me parece, en algún lugar te vas a encontrar con alguien. No era un lugar, alguien, era ¿qué? Preciso. Tiempo, ¿cuándo? Suceso, lugar, personas. Cuando alguien viene y me dice, tengo una palabra de Dios para ti. El negocio, claro, como yo podía ponerme a inventar aquí profecías. Mari, Dios te va a bendecir en tu negocio porque la conozco y sé el negocio que tiene. Y como conozco la historia de muchos de ustedes, podía hablar y decir, así dice el Señor, cuando es un ¿qué? Un invento. Y así manipulan a la iglesia en siglo XX y siglo XXI. Con falsas ¿qué? Profecías. ¿Cómo ataca Dios? ¿Cómo ataca el diablo a la iglesia? Falsos maestros. ¿Y usted cree que porque hablan así pasito, algunos hasta fingen casi que lloran? Por allá yo he visto uno que se pone casi que, ¡ay, el Espíritu Santo! ¿Usted sabe quién es, verdad? Empiezan hablando y se ponen como que, algunos les cambia la voz. Ahora escucha, iglesia. Impostan la voz. No son ellos, son otras personas. El anticristo no es simplemente estar en contra. Oiga bien, el anticristo no es simplemente estar en contra de Cristo. El anticristo es ponerse en el lugar de Cristo. ¿Ha leído el Apocalipsis? Hay una figura ahí impresionante. Cristo, capítulo número 5, es el Cordero exaltado en los cielos. ¿Cómo es el anticristo? Apariencia de Cordero. ¿Quién es el Cordero en el capítulo número 5? Cristo, correcto. ¿Quién es el anticristo? El falso profeta. Tiene unos cuernos de carnero, pero su voz es voz de dragón. ¿Quién es el dragón en el Apocalipsis? El diablo. ¿Y eso qué significa? Que en apariencia es ¿qué? El cordero. Pero en la doctrina es ¿qué? ¿Se da cuenta que el anticristo ya está acá?
Olvídese de las conspiraciones, olvídese de que si es el Papa, si es, eso es basura. Olvídese de los Illuminati, de los Rockefeller. No pierda su tiempo en esas bobadas. Yo no la pierdo, no sé usted, pero yo no las pierdo. ¿Sabe a qué me dedico? A discernir qué es y qué no es. ¿Cuál es el protocolo bíblico para discernir las profecías en la iglesia? Corintios capítulo número 14, ahí está el protocolo. No se lo voy a resumir, no se lo voy a explicar todo. Corintios 14 describe el protocolo apostólico. Primera de Corintios 14. Allá dicen, cuando alguien profetice, que sean máximo ¿cuánto? 2 o 3. Y dice, y los demás juzguen. No dice, los demás cállense la boca y digan amén. No, dice, juzguen. ¿Sabe cómo era el protocolo? Habían unos hermanos maduros con conocimiento. Entonces cuando alguien decía, Dios, tengo una palabra, decía, venga acá, venga para acá. ¿Cuál es la palabra? No, hermanos, ¿qué tengo que decírselo a la iglesia? No, venga, dígala. Vamos a filtrarla, a ver si eso es o no es. Venga, a ver. Lo escuchamos, hermano. A ver, háblela. No, pero el Señor dice, todos vivos, todos muertos, amén. Hermanas, tranquilo, siéntese. ¿Sí? Es que tengo una palabra, así dice el Señor es tu pastor y nada te faltará. Eso ya está en la Biblia. Una cosa es que tú digas, revisa tu Biblia, porque ahí dice, Dios ha dicho en su palabra que Él es tu pastor. Eso es diferente. ¿Sí ve? Yo puedo decirte, Señor es tu pastor, porque ahí está en la palabra. Pero no estoy diciendo, sí, dice el Señor. Es una palabra peligrosa. El protocolo es que todo tipo de profecía deben ser filtradas. No pueden ser simplemente aceptadas. ¿En su Biblia? Primera de Corintios 14. ¿Sí están ahí? En la última parte donde dice que profeticen 2 o 3, para no alargarme. 20, léelo por favor. Es decir, que si alguien no juzga la profecía, ¿qué es? Infantil. Suena duro, ¿verdad? Pero ahí dice, si usted, no sean niños. Es decir, ¿qué está diciéndole? No sean infantiles, señoras y señores. Léelo, por favor. Bueno, parece que no lo encontramos. Si alguien lo encuentra, por favor, léelo mientras lo busco. Vamos a hacer la competencia. ¿Quién lo encuentra primero? (14:29) Que 2 o 3 personas profeticen y los demás evalúen lo que se dice. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera Clásica dice, así los profetas hablen 2 o 3 y los demás ¿qué hacen? Cierran los ojos y dicen, amén, eso es de Dios. Aleluya, Dios me habló, gloria a Dios. ¿Qué dice? Evalúen. Entonces, por eso yo digo en broma y en serio, suéltela que yo se la coloreo. Amén. Claro, yo escucho, no es que yo no escuche, no es que yo no crea en lo profético, es que yo intento discernir si lo que me va a hablar es de Dios o no. Y desde el momento en que cómo empieza, ya sé. Dice, hablen o 2 o 3 los demás juzguen, ¿sí?
Y si algo le fue revelado a otro que estuviera sentado, caía el primero. Eso es orden, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados o animados. Verso número 32, mira lo que dice aquí, interesantísimo. Recuerden que profetiza está en control de su espíritu. ¿Eso qué significa? Que la persona que habla de Dios, ¿qué? Tiene dominio propio. No anda como un loco. Es que usted me está impidiendo profetizar. Es que si no lo digo hoy, eso se me va. No, hijo, eso nunca se va. Si es de Dios, se demora hasta años ahí. No es que, si no le digo hoy, mañana se me olvida. Qué raro. Qué raro. ¿Cuál es mi actitud cuando alguien dice, tengo una palabra de Dios? Yo lo escucho. Pero la forma en que lo dice, ¿qué dice? Ya me dice, al minuto ya sé, al menos del minuto ya sé. A veces para no ofenderlo digo amén y me voy. Para no ofenderlo. Pero a veces me enojo. Le digo, aconsejaste rebelión contra el Señor. Dijiste cosas que no son ciertas. Por lo tanto, morirás. Esta es la sentencia para los falsos profetas. Morirás. Santo remedio. Verso número 33. Pues Dios, desde otra versión dice, de desorden. Cada vez que alguien en las iglesias ve usted un desorden, adivine quién está ahí. No es el Espíritu Santo que inspiró esta palabra. Van a eso, que eso esté desordenado. Hincando. Yo una vez en Santa Marta vi algo que me impresionó. Una hermana se puso a, comillas, danzar. Y un hermano ahí, no sé qué hacía tendido, pero ella estaba tendido. Y se le subió y empezó a danzar en el espíritu encima del cuerpo del hermano. Ahí. Yo creo que tenían cuentas pendientes y ellas arreglaron cuentas. Estaba pisándole, hermano. Le peleé, hermano, ¿no viste eso? No, hermano, yo estaba en el espíritu. ¿Estabas en el espíritu? ¿El espíritu no te dijo que había uno de sus hijos ahí acostado? No sé si cuando uno está en el espíritu uno anda arrebatado. ¿Arrebatado? Aquí dice que hay que estar en orden. Ay, hermano, es que así como Elías que lo arrebató, así estaba yo. ¿En serio? O sea, creyente arrebatado. Amados, cuando alguien te hable cuando alguien diferente a la gente de la iglesia, tienes que tener cuidado. ¿Cómo empezó la manipulación de Jezabel? Convocó a ¿y sabes cómo empezó? ¿No? ¿Sabes cómo empezó la manipulación de Jezabel? Convocó un ayuno. O sea, ¿era buena la intención? Sí. ¿Cómo terminó? Un homicidio. Falsos testigos fueron y dijeron, ese hizo, y lo mataron y se quedaron con la finca. En la mañana empezaron en ayuno y en la tarde Jezabel tenía una finca a nombre de ella. Por eso tú no puedes ir a ciertos lugares ni porque alguien sea pastor o porque alguien sea profeta. Que ellos son profetas en las naciones. Dios no tiene profeta en las naciones, tiene la iglesia. Es que yo ando, esos profetas que dicen que son de las naciones y no se congregan. Esos músicos y esos salmistas que ni saben salmos, ni tienen idea de eso y no se congregan, ¿sí sabían?
no van a ninguna iglesia. Ellos son artistas, nos tienen hartos. Ellos se la pasan de gira, no se congregan, no tienen pastor, no se congregan. ¿Cómo filtran ellos sus letras? ¿Cómo hacen para filtrarlas? Lo que venda, mijo. Por eso la industria de la está tan corrompida que a veces cuando usted supuestamente en apariencia cristiana, usted a veces no se da cuenta que lo que le están vendiendo es un producto y no alabanzas al Dios eterno. Es de Dios porque aleluya, gloria a Dios. Una vez un hermano me hizo reír. Me puso un fandango normal. Sí, un fandango es una música propia de la costa, la región de Córdoba, ¿cierto? Y yo vi que en la mañana lo iba a buscar. Hermano, vamos al culto hoy. Ya me cambio. Ir y sacarlo de la casa que fue culto. Y vamos, camine, ánimo. Y mientras se bañaba puso un fandango. Y decía, ese fandango es cristiano. Y yo, no le veo lo cristiano por ningún lado. No, fíjate, en la media mitad dice, ay Dios mío. Yo dije, ¿cristiano? Sí, mira, eso ya lo hace cristiano porque dice, ay Dios mío. O sea que cuando el compadre Diomedes dice aleluya, también es cristiano. Dios mío. ¿Ah? Apariencia. Doctrina de demonios. Tenemos que aprender un poco más. La guerra de alto nivel no es una guerra mística. Voy a meterme en el espíritu y voy a ir a ciertos lugares a echar fuera esos demonios. La guerra de alto nivel es entender que Satanás tiene apariencia de cordero, pero voz de dragón. Es bellísimo esa imagen apocalíptica. ¿Sabes por qué? Porque está diciendo que Satanás no es simplemente como te lo han pintado, sino que tiene apariencia de cordero. Se parece a Cristo. Pero ¿cómo lo distingues? En que la enseñanza está alineada con el diablo. Eso es peligrosísimo. ¿Sabes por qué? Porque tú pasas por una iglesia, tú prendes la radio, escuchas YouTube, y cuando escuchas, si no disiernes en 3 minutos lo que ahí se está diciendo, si son verdades o son mentiras, a mí me bastan 3 minutos, 5 minutos. Ponerme a ver otra cosa. Tú tienes que tener cuidado quién ora por ti. No porque se te vayan a pasar los demonios, sino que empiezan con una actividad común. Es que él es el profeta que es muy usado, que ven que él va a hablar. Gracias, porque te expones a ser que engañado. No, es que él es un pastor por allá de Bogotá que trabaja en el ministerio. ¿Y a mí qué me importa? En serio, esto es peligroso. ¿Usted sabía que una profecía puede mandarlo a la muerte? ¿Sí sabía? Creo que en 2 de Reyes 20, Dios mandó un profeta y se le acercó uno más viejo y le dijo, no, yo acabo de recibir una revelación de Dios. Un ángel me dijo que te metiera en tu casa y un león lo mató.
y comiera con él. Una falsa profecía no es simplemente un engaño inocente, te puede llevar a la muerte. Entonces ocurrió hace poco algo. ¿Y sabe qué ocurrió? Llegó una disque profeta. Yo le tengo desconfianza a todo aquel que diga profetizo. Ya. Y ahora profetizar. Voy a fluir en lo profético. Ay, Dios mío, se le salieron los cuernos ya. Yo pensaba, pero no era tan lindo. Y llegó la supuesta profeta a la iglesia y había un hermano ahí con su esposa, sus 2 hijos. Empezó a decirle, él dice que tú te casaste mal, que esa la que no tienes no es tu esposa, que yo soy tu verdadera, que yo soy tu verdadera esposa. ¿Qué hizo el hombre? Muy obedientemente, ahí sí corriendo, ¿verdad? Cambió la esposa, dejó sus 2 hijos y se fue con la loca esta, hija del diablo, no puede hacer otra cosa. ¿Ve? Una falsa profecía te puede ¿qué? Te puede destruir. Por eso cuando alguien diga, así dice el Señor, tienes que levantar una ceja y hágame el favor. Y si tú ves que eso no está bien, tú dices, hermana, qué pena, pero voy a llamar a mi pastor para que eso lo filtremos. Sí, desde el día en que te dijo que te iba, estabas orando ya. Salir a 200 por hora, porque si se quedaban ahí, los mataban. Y los soltaban y vean, huye el burro, por aquí que más derecho. Ellos no se quedaban ahí a recibir o nada. Ser profeta era la profesión más arriesgada, impopular, porque era decirle al gobernante, eres un corrupto. Era decirle a la gente, la ley de Dios por otras cosas, están adorando otra cosa. Era hablar a la gente de la inmoralidad y de la idolatría. Era decirle a los sacerdotes, están torcidos en la enseñanza. Cuando usted ve algún profetica por ahí, alguien que finge ser profeta, decirle al gobernante de turno que está haciendo mal, no, tiene miedo, porque no es profeta. ¿Dónde estaban los profetas cuando vino la pandemia? Porque alguien no nos avisó. Ahora que después que pasó 2 años, el Señor, cabeza de pollo, ¿por qué no te dijo antes? Porque tú eres un falso. Viene ahora a presumir de que es que a mí sí, ¿por qué no dijiste? Y si te hubiera dicho tiempo, ¿cuándo iba a pasar?
tiempo, lugar. Si hubiera sido de Dios, hubiera hecho más o menos así. En el año 2020, tiempo. El Señor va a traer una pandemia sobre toda la humanidad. ¿Ve? Ya dije, en pocas palabras, tiempo, lugar, en todo el mundo. Y dije evento. ¿Qué se necesitaba? 3 segundos. ¿Por qué no les dijo? Porque hoy en día hay pocos verdaderos profetas. La iglesia es la que tiene la voz profética. Cuando tú le hablas al inconverso, estás hablando voluntad de Dios para él. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el inconverso? Arrepiéntete. Eso es todo. ¿Verdad? ¿Y cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? Adelante. No desfallezca. Sígale. Señor, queremos discernir. Queremos aprender a discernir. No es suficiente con leer. El estudio nos ayuda. Nos da las bases. Pero no podemos quedarnos ahí, Señor. Satanás se viste como ángel de luz. Se pone en el lugar de Dios. Se pone en el lugar. Aparenta ser Dios, pero no lo es, porque en esencia está en contra en contra tuya. Simula ser el Cordero, pero su voz es voz satánica. Señor, la guerra espiritual de alto nivel no simplemente es un combate personal contra los demonios, no es simplemente reprender, no es simplemente decir ahora ato, no es simplemente decir hecho fuera. Es la parte básica, es entender que Dios en su voluntad envía la mentira a todos aquellos que no creen a la verdad. En algo han de creer. Si no creen a la verdad que los salva, creerán a la mentira que los condena. Y esa mentira es con poder, con milagros, con señales mentirosos, falsos, que hacen a la persona caer en la mentira, para que permanezcan en la mentira y sean condenados y no sean salvos. Señor, ayúdanos a entender y masticar que lo que está en guerra es la verdad que salva, la verdad que libera. Por eso nuestro lema es: y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Porque la guerra de alto nivel no es simplemente un combate personal. La guerra de alto nivel es discernir las apariencias, y se hace a través de lo que enseñan, de las doctrinas. Señor, hay cosas que no se pueden negociar. Padre, esta mañana salimos bendecidos con esta palabra, con el desafío de crecer en entender la verdad, en discernir qué es negociable y qué no, en poder, Señor, rechazar cualquier ofrecimiento de gente que no conozco, de gente que aparenta o puede aparentar ser profeta, pero no lo es. Señor, por eso tengo que tener cuidado, porque me puedo exponer al engaño, me puedo exponer a la manipulación, me puedo exponer a cosas que me pueden derribar para destruirme, pero tengo que permanecer en tu verdad. Señor, por eso la primer elemento de la armadura de Dios es la verdad, no es otra cosa. El primer elemento, no empiezas con los zapatos, empiezas con el cinto de la verdad. Señor, la primera tarea que tiene el Espíritu Santo después de habernos hecho nacer de nuevo es guiarnos hacia toda la verdad. Esa es la primera tarea, porque sabe que si nos guía, estamos prevenidos en relación a los engaños de Satanás. Señor, gracias por darnos autoridad, identidad. Gracias, Señor. Ayúdanos a discernir. Ayúdanos, Señor, a discernir, a distinguir. Padre, gracias porque somos tuyos. Tú nos compraste con tu sangre. Diste un golpe contundente a Satanás. Destruiste al que tenía el imperio de las tinieblas. Señor, gracias por redimirnos, por rescatarnos. Señor, necesitamos urgentemente crecer en discernimiento, pero es imposible si no tenemos conocimiento, fundamentos claros. Señor, si no tenemos fundamentos, cualquier cosa que nos digan
para nosotros estará bien. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Bendice a mi hermano. Señor, los que están viajando, bendícelos. Los que están por fuera, bendícelos. Señor, gracias por la iglesia. Señor, gracias por mis hermanos. Suple todo lo que haga falta conforme a tus riquezas. Como dice tu palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a tus riquezas en gloria. Señor, ayúdanos a discernir. Padre, gracias que aumentes nuestra capacidad de discernir, de entender, Señor, los tiempos. Que aumente nuestra capacidad, Señor, de discernimiento. Porque estos son tiempos peligrosos, así está escrito, Señor, que habrán tiempos muy peligrosos. Y el peligro consiste en que no siempre se discierne, porque la palabra dice, tendrán apariencia de piedad. A estos evita. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Que la gracia de Dios te ayude y nos ayude a discernir. Necesitamos ser entrenados para distinguir la verdad. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga.